Hola a todos, mi nombre es Melissa Caterine Chumacero Espinosa y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante en el derecho comercial, el contrato de franquicia. A pesar de la importancia que ha adquirido el contrato de franquicia en la dinámica comercial actual, hay una falta general de conocimiento de la naturaleza de este modo de hacer negocios, así como de las cuestiones legales y prácticas que deberían ser tratadas por cualquier empresario que piensa hacer uso de este instrumento, con el fin de evitar los fraudes entre las partes y las interpretaciones dudosas del contrato. Ello por no existir una norma especial en nuestro ordenamiento jurídico. El contrato de franquicia en el Perú es un contrato atípico y por tal razón se rige por los principios generales del contrato, por el principio de la autonomía de la voluntad privada y por la costumbre. En el video del día de hoy vamos a hablar aspectos generales e importantes sobre este tema, ¿no? El contrato de franquicia. Daremos inicio con el punto relacionado a la definición. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la franquicia como una extensión que se concede a una persona para no perder derechos de las mercaderías que introduce o por el aprovechamiento de un servicio. Esta definición encaja perfectamente con el origen histórico de la figura de la franquicia, que se remonta hasta la Edad Media, pero esta se aparta de la concepción moderna de la franquicia. Sin embargo, hay que indicar que en la tercera sección de este término se indica como una concepción de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. Asimismo, para Sidney Bravo, la franquicia es una operación contractual entre un franquiciante y un franquiciado, en la cual el franquiciado va a ofrecer o es obligado a mantener un interés permanente de negocio en aspectos tales como el know-how y en la asistencia técnica. Otro punto resaltante que es importante traer a colación son las características del contrato de franquicia. Para López Guzmán, el contrato de franquicia posee las siguientes características. Es bilateral, ya que en la relación existen dos sujetos, el franquiciante y el franquiciado. Es solemne, ya que por tratarse de un contrato de transferencia de tecnología está sujeto al cumplimiento de ciertas formalidades específicas. Es oneroso, pues cada una de las partes tiene un enriquecimiento y empobrecimiento correlativo. Como sucede en otros contratos, esta onerosidad no significa necesariamente que exista equivalencia económica en las prestaciones y cabe siempre que haya un desequilibrio real. En la franquicia, ambas partes pretenden una utilidad, grabándose recíprocamente. Se podría decir que es principal también porque no requiere de otro acto jurídico para su conformación y subsistencia. Es atípico porque en el Perú no está regido por una normativa legal. Se podría decir que este contrato se sujeta a las disposiciones generales establecidas en el Código Civil u otras regulaciones. Es de duración y ejecución continuada, ya que funciona sin interrupción y está destinada a cualquier efecto en un determinado tiempo más o menos prolongado. Y por último, es un contrato de colaboración empresarial. Y esta característica es una de las principales, pues dentro de las partes va a haber una mutua cooperación, pues como es sabido, ello redunda en beneficio de ambas partes. Se podría decir que entre las partes existe una mutua colaboración que se traduce en una especie de sinergia sobre la actividad comercial y distribución. Atendiendo al objeto del contrato de franquicia, podemos distinguir tres tipos de franquicia: la franquicia industrial, la franquicia de distribución y de servicios. En la franquicia industrial o de producción, el franquiciado fabrica por sí mismo productos que va a vender bajo la marca del franquiciador y según las indicaciones de este. Esto es, que el franquiciador va a ceder al franquiciado licencia para poder fabricar un producto basado en una patente de la que es titular el primero. Por otro lado, en el caso de la franquicia de distribución, el franquiciado
se va a limitar a vender ciertos productos en una tienda o punto de venta que va a llevar el nombre del franquiciador. Es decir, el franquiciador concede al franquiciado una exclusiva de distribución de sus productos en establecimientos equipados de forma uniforme y homogénea. Por último, en el caso de la franquicia de servicios, el franquiciado va a prestar un servicio bajo el signo, nombre comercial o marca del franquiciador, siguiendo las instrucciones de este, es decir, como la franquicia de distribución. Si bien, en vez de tener por objeto la comercialización de productos, va a realizar la prestación de servicios a los usuarios finales. La revista Opciones Legales estructura los elementos en elementos personales, elementos formales y elementos reales. Respecto a los elementos personales o de las partes, se podría decir que la franquicia cuenta con dos elementos subjetivos: el franquiciante, que es el titular de la marca y responsable de la asistencia técnica otorgada a su contraparte, y también se encuentra el franquiciado, que es quien va a producir o va a dar los servicios bajo la marca objeto del contrato. Claro que siguiendo las instrucciones sigadas para tal efecto por el franquiciante. Respecto a los elementos formales, en países donde la franquicia es una figura jurídica regulada, este debe constar y se otorga por escrito, pero en el Perú, por ser un contrato atípico, predomina la libertad de forma, aunque es recomendable la forma escrita dada la trascendencia económica y jurídica de las obligaciones. Ahora, respecto a los elementos reales, estos pueden variar, toda vez que existen una serie de franquicias de productos, marcas, para poder explotar negocios, entre otros, por lo que los elementos reales van a depender del tipo de franquicia que se trate. Estos elementos reales pueden corresponder a la marca, patente, nombre comercial, aviso comercial, tecnología, asistencia técnica, etcétera, ¿no? Estos elementos que forman parte de la empresa franquiciante. Por ello, deben considerarse los siguientes: marcas, aviso comercial, patentes, tecnologías, contraprestaciones y regalías, licencia de marca, transferencia del know-how, regalías o canon, territorios, entre otros. Ya para finalizar, quiero destacar que el contrato de franquicia es un contrato atípico y por tal razón se rige por los principios generales de los contratos, ¿no? Hay que destacar también que en el Perú no existe una regulación específica y sistematizada sobre el contrato de franquicia, observándose que en su desarrollo se presentan una serie de problemas que no son debidamente abordados por nuestra legislación, generando como consecuencia en el ámbito legal falta de seguridad jurídica en su ejecución y en el ámbito práctica su falta de desarrollo. El contrato de franquicia es un contrato sui generis y que, de acuerdo a su naturaleza, va a aglutinar en su contratación una serie de elementos que varían, ¿no?, con un dinamismo propio, alejado de figuras contractuales tales como la concesión mercantil, el contrato de distribución, la cesión de marca, entre otros. Asimismo, existen ciertas leyes en el Perú que actualmente enmarcan la operatividad de la franquicia de acuerdo a las normas vigentes. Sin embargo, la existencia de estas normas no son suficientes para poder otorgar una plena seguridad jurídica a los contratantes y menos aún promocionar este modelo como una opción para poder expandir su negocio. Espero que este video haya sido de su agrado y puedan entender el tema de la franquicia. Muchas gracias.